La navaja de Occam, un principio filosófico que llama a simplificar los juicios, las explicaciones de ciertos fenómenos, objetos, formulado por pensadores antiguos, pero no ha perdido actualidad. ¿Cómo se aplica en la vida moderna? ¿En qué consiste? El principio de la navaja de Occam en lenguaje sencillo, de otro modo hoja de Occam, es un componente de la ley de la frugalidad. La expresión suena así: no utilice nuevas entidades a menos que haya una buena razón para hacerlo. Su creador, como parece a primera vista, no es William Occam, el monje y filósofo, aunque sí formuló la tesis durante el proto-renacimiento. Ya en tiempos de Aristóteles se utilizaban reglas similares. En esencia, la navaja de Occam propone abandonar la tercera forma de explicar un fenómeno si las dos primeras lo explican. A modo de ejemplo, tomemos una situación en la que los hechos y los términos A, B, C se utilizan para la explicación en el primer caso. En el segundo son A, B, C, D. Tanto allí como allí A, B, C describen plenamente el fenómeno u objeto. Resulta que no es necesario utilizar también D. Conviene recordar que el principio de la navaja de Occam no es un axioma, es decir, no debería haber limitaciones en su aplicación. Puedes hacer explicaciones más largas y extensas, pero délas en el orden correcto, que es igualmente adecuado para casi todas las situaciones. Datos de interés. Existen varias interpretaciones y formulaciones de la regla de la navaja de Occam. Philotheus Venner, sin necesidad, muchas cosas no deben afirmarse. Duns Scoto, no se deben multiplicar los entes sin necesidad. Johannes Clauberg, lo que puede explicarse mediante menos no debe expresarse mediante más. El propio William Occam, mediante esta teoría, intentó demostrar que Dios existe. Creía que la pluralidad en la explicación no sería necesaria. Si algo se explica con varios argumentos y pruebas, también puede explicarse fácilmente con un solo argumento. La navaja de Occam hoy. Ahora bien, la filosofía de la navaja de Occam es la siguiente: si hay varias pruebas y explicaciones lógicamente relacionadas entre sí, se considera correcta la más sencilla de ellas. La navaja de Occam. El contenido del principio también se puede expresar de esta manera: si solo los objetos aparecidos se explican fácilmente por leyes preexistentes, no hay necesidad de inventar nuevas leyes o reglas. El método de la navaja de Occam recomienda simplificar una explicación cuando ésta revela la esencia de forma tan completa como los argumentos complejos. Para ello, hay que utilizar toda la información disponible en ese momento. Y también conviene averiguar si realmente no es necesario recurrir a mencionar largas explicaciones complejas. La base para la creación de la navaja de Occam fue el principio de razón suficiente introducido por Aristóteles. Un poco más tarde fue complementado y parafraseado por el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. Según él, la existencia de algo puede juzgarse por la presencia de hechos que la confirmen. La necesidad de explicaciones simples y complejas puede considerarse desde la perspectiva del principio anterior. Si los argumentos sencillos revelan la esencia, dan una respuesta completa a la pregunta, no será necesario recurrir a los complejos. Si sigue habiendo razones para introducir tales explicaciones, los argumentos sencillos ya no se consideran apropiados. ¿Por qué navaja? Una navaja es un instrumento utilizado para afeitarse. La navaja de Occam en filosofía es por definición la misma herramienta. Aquí se utiliza para eliminar, afeitar explicaciones innecesarias, superfluas. Ejemplos ilustrativos. Albert Einstein parafraseó el principio de la navaja de Occam. Instaba a simplificar siempre que hubiera oportunidad de hacerlo. Existe una versión más moderna. El mensaje más preciso es el mensaje de longitud mínima. He aquí algunos ejemplos de cómo funciona la navaja de Occam. Al pensador Platón le preguntaron qué era un ser humano. La respuesta fue más que interesante: el hombre es un animal con dos patas pero sin plumas. Diógenes, tras esta explicación, llevó a la academia un gallo desplumado. Declaró que se trataba del hombre mencionado por Platón. Este corrigió su descripción añadiendo solo una frase: con uñas planas. Otro ejemplo de la navaja de Occam en acción lo mostró el matemático Laplace. Napoleón se preguntó por qué Lagrange, un famoso científico francés, no mencionaba en sus escritos la palabra Dios, utilizada a menudo en las conversaciones. Laplace respondió: es porque no tenía necesidad de esta hipótesis. ¿Qué es la navaja de Occam o hoja de Occam? En pocas palabras, es una regla lógica, un principio de búsqueda de explicaciones de un fenómeno u objeto. Si se pueden describir mediante hechos o leyes tradicionales y bien conocidos, no tiene sentido buscar otros. En pocas palabras, esta teoría aconseja no complicarse la vida.